que fue el sábado, fue el día 25. de concientización de cáncer de sábado mama pasado. en la mujer. Entonces, todo este mes, digamos que octubre, se dice que es el mes de la mama, y se hacen pues diversas estrategias de promoción y prevención del cáncer de mama en la población de mujeres, sobre todo mujeres mayores o iguales a 40 años en adelante. Objetivo de la clase. Antes de empezar con la clase, yo les voy a decir algo que pareciera lógico, y bueno, más para ustedes que ya están en cuarto semestre, pero yo lo vuelvo a decir por si acaso. O sea, el objetivo yo no lo pongo para adornar la diapositiva. El objetivo yo lo pongo porque con base a ese objetivo es que yo voy a hacer las preguntas. Entonces, si el objetivo dice conocer la etiología, fisiopatogenia, morfología y complicaciones de las enfermedades mamarias, significa que puede haber una pregunta relacionada con una noxa que provoque el cáncer mamario. O puede haber una pregunta relacionada con aspectos macroscópicos de alguna patología mamaria. O puede haber una pregunta relacionada con los aspectos microscópicos, o incluso podría ir con los aspectos moleculares porque habla de la fisiopatogenia. Entonces a mí a veces todavía me sorprende que ya los estudiantes, sabiendo que se tienen que basar en los resultados de aprendizaje, todavía me pregunten qué se tiene que estudiar, o por ejemplo que me pregunten, peor aún, que impugnen preguntas de cosas que se dieron en clase y que saben que probablemente van a aparecer. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar aquí con esta imagen. No sé por qué se ve. Vamos a bajarle un poquito ahí al zoom. ¿Vale? Bueno, y esto es algo que ya supongo que deben reconocer, porque esto básicamente lo que es anatomía del tejido mamario, pues recordando que la mama normalmente se encuentra en la posición anterior a lo que es los músculos pectorales, y bueno, que la mama en su interior está constituida por una gran parte por tejido adiposo, tejido graso, pero entremezclado con ese tejido adiposo se observan estructuras redondeadas a las cuales se les denominó lobulillos. Cuando nosotros nos hablan de un lobulillo, ¿qué es lo que nos quieren decir? Un lobulillo básicamente lo que es un conjunto de acinos o de túbulos. ¿Vale? ¿Por qué se le llaman acinos o túbulos y no se le llaman de pronto glándulas? Bueno, de pronto para no hacer redundancia, porque ya la mama se le llama glándula mamaria. Entonces, por esa razón decidieron llamarle mejor a estas estructuras túbulos o acinos. ¿Qué sucede? Estos acinos que conforman el lobulillo se encargan de la producción del material proteináceo, que es la leche materna, ¿cierto? Pero resulta que ese material proteináceo no se puede quedar ahí en los lobulillos, sino que gracias a las hormonas que ya ustedes conocen, va a pasar a través de estas pequeñas zonas que están por aquí, a los que se les llama ductos o conductos, ¿vale? Muchas veces se utiliza más la palabra ducto que conducto. Al final, todos estos ductos van a converger, es decir, se van a unir, se van a encontrar y van a dar unos conductos de calibre más grande que se llaman los conductos galactóforos, y al final, pues por esos conductos galactóforos se unen todos hacia el nivel del pezón y de esa manera se vierte la leche materna pues por ahí. ¿Vale? Eso básicamente es lo normal que ocurre pues en el tejido mamario. ¿Vale? Aquí lo vemos un poquito mejor, los acinos. Un conjunto de acinos, un racimo, por decirlo así, conforma un lobulillo. El producto que se genera en los lobulillos es transportado a través de los ductos que convergen los conductos galactóforos y llegan hasta el pezón. Ese recorrido, pues ya nosotros lo debemos conocer. Sin embargo, como a veces las cosas se nos olvidan, yo traigo un poquito más de recuento histológico. Y bueno, aquí están, digamos, en esta lámina están todos los protagonistas del tejido mamario. Entonces vamos a reconocer. El primero sería este que está por aquí, que es el tejido adiposo. Luego viene esto que está acá, todo lo sinófilo, y ese sería el tejido fibroso, al que también se le llama tejido conectivo.
que ya ustedes también lo conocen. Luego, por ejemplo, esto que está aquí sería un lobulillo, esto que está acá sería otro lobulillo, esto que está acá sería otro lobulillo, esto sería otro lobulillo, esto sería otro lobulillo y así sucesivamente. Cada conjunto o racimo de estructuras acinares se le denominó lobulillo. Y esto que está aquí es lo que se le llama el ducto, ¿vale? Miren que tiene un calibre mucho más grande, mucho más amplio de lo que es un acino. Un acino suele tener una luz muy pequeña, por ejemplo, este acino, oeste. Y bueno, todo está tapizado normalmente por epitelio columnar, ese epitelio que nosotros le llamamos el cilíndrico, ¿vale? Bueno, este es un acercamiento de un lobulillo, como para que lo vean, es decir, que cada una de estas estructuras corresponde a un acino, ¿vale? Todo el conjunto se le llama lobulillo. Dirán, bueno, y la profesora hoy, ¿por qué está repitiendo esto constantemente? Es porque esto es necesario para entender patología. El que no entiende qué es un lobulillo, qué es un ducto, no va a entender qué es un carcinoma lobulillar y qué es un carcinoma ductal, ¿vale? Bueno, ahí hay linfocitos en el tejido fibroso porque, bueno, en este paciente había como una inflamación leve. Y ahora sí, habiendo hablado pues, de la parte histológica, pasamos a lo que es la parte patológica. La primera patología que se encuentra a nivel de las mamas es la galactorrea, ¿vale? ¿Qué significa galactorrea? Bueno, básicamente lo que dice ahí, la secreción de leche en una mama que normalmente no debería estar lactando, ¿vale? Puede ocurrir tanto en varones como en mujeres. Y lo primero que se le debe venir a la cabeza a uno como médico cuando presenta una mujer o un varón galactorrea es la posibilidad de que haya una disfunción o un desequilibrio hormonal. ¿Cuál es la hormona en la cual deberíamos pensar como primera opción que está desequilibrada o disfuncional? Prolactina. Muy bien. Ya eso lo hemos hablado. Acuérdense que hay algo que se llaman los prolactinomas. Pero además de los prolactinomas, podría ser que esté aumentada la prolactina por otra situación. No necesariamente tiene que ser un adenoma hipofisario, sino que la prolactina puede estar aumentada por alguna otra razón que esté ocasionando disfunción en el eje hormonal. ¿Vale? Pasamos a la siguiente patología, también una patología muy sencilla. Acuérdense que yo siempre empiezo con patología no tumoral y después paso a la tumoral porque suele ser lo más complejo. Esta patología es muy sencilla, es lo que se conoce como mastitis. Mastitis, bueno, lo que significa es la inflamación de la mama. En una paciente con mastitis, pues vamos a ver los 5 signos cardinales de la inflamación, que ya ustedes saben que son el eritema, el calor, el edema, más el dolor y por último la pérdida de la función. Veríamos los 5 signos cardinales de la inflamación ahí. ¿Por qué se suele dar la mastitis? Se dice que el proceso inflamatorio sobre todo se da por causas bacterianas y la bacteria que suele estar más implicada es el estafilococo. ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede sobre todo en las mujeres cuando están lactando. ¿Qué sucede? Normalmente el niño en el momento de la succión, pues lastimosamente de la cavidad oral puede llevar bacterias hacia el pezón, ¿vale? Y esas bacterias pueden llegar pues hacia los conductos galactóforos, entrar a los ductos y ocasionar pues replicación dentro del parénquima mamario, ¿vale? Por eso siempre van a escuchar cuando una señora o una madre esté lactando que esta señora es encargada de enseñar a las madres a lactar, que normalmente son enfermeras, las dulas que se les llama. Ellas siempre le van a decir a la mamá, siempre antes de lactar al niño, lávese bien las manos y límpiele bien la boquita al niño, asegurarse de que no tenga ningún resto de nada extraño. Bueno, y ahora sí se va complicando un poquito más, se va poniendo un poquito más compleja las patologías y pasamos a esta patología a la cual se le llamó ectasia ductal. Siempre que nosotros hablamos del término éstasis,
Por ejemplo, cuando estamos hablando de inflamación, hablamos que el primer proceso que se da en la inflamación es la dilatación de un vaso sanguíneo y que eso provoca éxtasis del vaso. Entonces, cada vez que nos hablan de este término ectasia, lo que significa es una gran dilatación. ¿Vale? El ducto, que normalmente tenía que tener un calibre definido, pongamos que es 3 milímetros, ahora no tiene 3 milímetros de diámetro, sino que tiene 10 milímetros de diámetro, 15 milímetros de diámetro. Y bueno, es lo que dice la diapositiva, es una dilatación anormal y progresiva de los ductos mamarios de mayor calibre. ¿Y eso qué va provocando? Eso va provocando que el material proteináceo de la leche se vaya quedando allí estancado, estásico, no se podría decir. La etiología se dice que es desconocida, aparece sobre todo en mujeres mayores. Se cree que puede ser en mujeres mayores, bueno, porque ya esas personas no están lactando y va quedando como el remanente allí y provoca la dilatación. Es una masa que a pesar de que se siente un poquito dura, no se parece a un carcinoma porque suele ser bien definida. Acuérdense siempre que los tumores malignos, desde segundo semestre que estamos hablando de tumores malignos, siempre hemos dicho que ellos son irregulares, son mal definidos. ¿Vale? Puede asociarse también con telorrea, que es salida de sangre pues por el pezón. Puede ser de aspecto claro o verdoso. Eso ya también depende de si hay algún tipo de trauma asociado a la ectasia. Bueno, y básicamente esto es lo que es una ectasia. Acuérdense de cómo era el ducto y me voy a regresar. Esto era el ducto normal. Miren que el ducto suele ser como muy estrechito. Y miren lo que pasa en la ectasia ductal. Se volvió grande, pero además dentro de la luz hay un montón de material proteináceo. Miren que ahí hay de todo. Ahí hay leche, ahí hay material proteináceo, pero también parece que hay células como muertas y hay inclusive macrófagos. Es decir, que el macrófago está tratando como de solucionar el problema. ¿Vale? Bueno. Pasamos a lo siguiente, que esta sí es una patología muy común en la mujer. Yo no me atrevo a decir que el 100% de las mujeres lo tienen, pero yo sí diría que un 99.5% de las mujeres presentan esta condición. Entonces esto es muy importante saberlo. ¿Para qué? Pues para cuando les llegue un informe de patología que diga cambio fibroquístico, le den un parte de tranquilidad a esa paciente y le diga, no se preocupen, que esto no es nada maligno, esto es un cambio que sí es patológico, pero se da en la gran mayoría de las mujeres, esto no tiene ningún tipo de significancia clínica. Son una serie de lesiones benignas que suelen aparecer al mismo tiempo juntas y pueden producir un tipo de tumoración. La tumoración suele ser blanda, no tiene características malignas, es bien definida. La incidencia máxima coincide con la menopausia, sin embargo, los cambios fibroquísticos está publicado que pueden aparecer desde los 10-12 años de edad, es decir, desde el principio de la vida fértil y de digamos, del influjo hormonal de la mujer, pueden empezar a aparecer estos cambios. ¿Vale? Y bueno, y por eso les coloco esto de la última idea de la diapositiva. El cambio fibroquístico suele ser consecuencia de un desequilibrio hormonal. Se dice que hay otros factores, como por ejemplo la cafeína, que se ha identificado que es una noxa para la presentación de los cambios fibroquísticos. ¿Vale? Entonces, normalmente a estos pacientes, cuando empiezan a presentar este tipo de cambios y todo esto, le dicen, mire, bájale un poquito al consumo de café, a ver si controlamos un poquito la lesión. Entonces, ¿cuáles son ese conjunto de lesiones que pueden aparecer en la mama de los cambios fibroquísticos? Bueno, muchísimas cosas, pero las dos cosas más predominantes que aparecen son la fibrosis, que ya nosotros sabemos que la fibrosis es simplemente un aumento del tejido conectivo, ¿vale? Y lo otro que suele aparecer muy frecuentemente son los quistes. Por eso la enfermedad se llama cambio fibroquístico, o sea, no tiene mucha ciencia pues el nombre, ¿vale? Hay otra cosa que suele aparecer allí y suele ser esto que se llama la metaplasia apocrina. ¿Qué es esto de la metaplasia apocrina? Es que los ductos de la mama
en vez de estar tapizado por el epitelio siguiente que comentábamos previamente, le empezamos a ver un epitelio muy similar al de las glándulas apocrinas de la piel. Eso lógicamente no es normal, es un cambio adaptativo que ocurre en esa mama, pues para tratar de controlar la situación que se está presentando de los quistes. Pero ya ustedes saben que las metaplasias no son cambios útiles, es decir, eso no va a mejorar la situación. El siguiente cambio es algo muy importante y por eso lo coloqué en rojo: adenosis esclerosante. ¿Qué es la adenosis? ¿Qué significa cuando nosotros nos dicen no es que la paciente tiene focos de adenosis? Eso lo que significa es que el número de acinos por cada lobulillo está aumentando. Si era normal en un acino ver más o menos 5, 6, 7, en un lobulillo ver 5, 6, 7 acinos, ahora yo veo de repente 10, 20 acinos en un lobulillo. Eso ya se sale de lo normal. ¿Qué se puede ver también además en esa adenosis esclerosante? Bueno, el colágeno de las fibras que están en medio del tejido conectivo. Acuérdense que entre acino y acino había estroma, había tejido conectivo. Ese tejido conectivo se puede empezar a colagenizar mucho. Entonces por eso se habla de que es esclerosante, porque provoca como una esclerosis al tejido conectivo. ¿Por qué es importante saber qué es la adenosis esclerosante? Bueno, porque se comprobó que hay un pequeño porcentaje de pacientes con adenosis esclerosante en que la lesión de adenosis esclerosante podría llegar a progresar a un cambio premaligno. Entonces, por eso hay que tenerla en cuenta. Como les digo, cuando me reporten eso, no significa que le voy a decir a la familiar o a la paciente, ¿no tienes algo malo? No, todavía no es algo malo, pero significa que esa paciente tiene que empezar a tener vigilancia estrecha, porque en algún momento eso podría llegar a progresar, ¿vale? No aumenta el riesgo de carcinoma, salvo que se asocie a hiperplasia. Ahorita hablaremos qué es la hiperplasia. Bueno, y ahí vemos de todito. La fibrosis, que es todo lo que está en rosa, los quistes, que miren que son esos ductos otra vez agrandados de tamaño, y bueno, vemos un aumento bastante exagerado de los acinos. Miren que es tan exagerado que miren cómo se observaba la primera imagen. Acordémonos cómo era la primera imagen de los lobulillos. Yo veía un lobulillo, luego venía un buen trazo de tejido conectivo y luego venía otro lobulillo y así sucesivamente. Acá no. Acá ya hay tanto acino que se me hace difícil inclusive saber a qué lobulillo pertenece cada acino. Ya yo no puedo diferenciar con claridad los lobulillos. De pronto pero ya se hace mucho más difícil. Y a eso se refiere con el concepto de adenosis ductal. ¿Vale? Esto que estamos viendo aquí es metaplasia apocrina. Es un conducto que está quistificado, lo convirtió en un quiste, pero miren que hizo un cambio en el epitelio, asemejando a lo que es una glándula apocrina. De pronto todavía no han visto piel, simplemente quedémonos con ese concepto de que empieza a parecerse una glándula apocrina de la piel. Nuevamente la adenosis, miren que aquí nuevamente se ve pues ese aumento exacerbado en el número de acinos. Y pasemos a lo que es una hiperplasia, porque en la diapositiva anterior decía que no progresaba a carcinoma a menos que hubiera una hiperplasia. Entonces vamos a definir qué es una hiperplasia en la mama, ¿vale? Acuérdense que el término hiperplasia, cuando lo vimos en segundo semestre en fundamentos, hiperplasia lo que significaba era aumento en el número de células. Y siempre comentábamos que el tejido epitelial es el tejido que más suele hacer ese aumento del número de células. Es decir, que por ahí vamos bien, pues porque la mama tiene un gran componente epitelial en los ductos. Entonces miren lo que dice. La hiperplasia de la mama es la proliferación de las células epiteliales que puede ser dentro de un ducto o dentro de un lobulillo. Entonces, dependiendo de dónde ocurría, así se le dieron dos nombres, o hiperplasia ductal
o hiperplasia lobulillar, ¿vale? Si yo veo aumento en los lobulillos, le digo hiperplasia lobulillar. Si veo aumento en los ductos, le llamo hiperplasia ductal. ¿Qué es lo malo entonces de una hiperplasia? Que resulta que hay ciertas hiperplasias en el cuerpo humano, sobre todo las del aparato reproductor suelen hacer mucho eso, que las hiperplasias pueden progresar poco a poco a lo que es la displasia o cambios atípicos y posteriormente a carcinoma, ¿vale? El término displasia no se utiliza en mama. ¿Por qué no se utiliza en mama? Bueno, porque el término displasia se utiliza es para los epitelios de revestimiento. Por ejemplo, el cérvix. Ahí sí se utiliza el término displasia. Pero, como la mama lo que tiene son estructuras circulares, redondas, tubulares, acinares, como le quieran llamar, pues este término de displasia no se utiliza. Entonces, ¿qué término utilizamos? Utilizamos hiperplasia, pero le ponemos un apellido. Hiperplasia sin atipias o hiperplasia con atipias, ¿vale? Entonces, facilito. La hiperplasia sin atipias o la usual es en la que vemos todo normal, pero aumentado en número. Es decir, yo veo mayor número de células en el ducto, veo mayor número de células en el lobulillo, pero no veo signos de atipia, no veo hipercromatismo, no veo pleomorfismo, no veo mitosis, no veo desorden en la arquitectura, ¿vale? Esa es la más facilita. La hiperplasia atípica, ya sea ductal o lobulillar, es que además del aumento en el número de las células, ya sea del ducto o sea del lobulillo, yo observo además signos de atipia. Es decir, en estos ductos yo sí empiezo a ver hipercromatismo, empiezo a ver pleomorfismo nuclear, empiezo a ver mitosis, empiezo a ver desorden en la arquitectura. Me va cambiando la estructura y las características de los ductos o del lobulillo. Entonces miren lo que dice. El riesgo posterior de desarrollar un carcinoma infiltrante de mama está aumentado en pacientes con hiperplasia usual, es decir, con hiperplasia sin atipias. Sí, sí está aumentado. Pero no tan aumentado como está cuando los pacientes tienen hiperplasia atípica. Lógicamente, una hiperplasia atípica es algo que nos debe llamar la atención, es una bandera roja para decirle a esta paciente, no, tiene hiperplasia atípica, vamos a sacar esta lesión, ¿vale? ¿Qué es lo malo al final de toda esta hiperplasia epitelial? Que cuando se vuelve atípica, al final puede ocasionar que todo el ducto o todo el lobulillo esté afectado con la atipia, y a eso es a lo que se le llamó carcinoma in situ, ¿vale? Acuérdense que el carcinoma in situ es características de cáncer o carcinoma como tal, pero todavía no ha habido traspaso de la membrana basal. La membrana basal todavía se encuentra respetada, ¿vale? Puede haber carcinoma in situ ductal y puede haber carcinoma in situ lobulillar. Entonces, repito, puede haber hiperplasia tanto ductal como lobulillar. Tanto la ductal como la lobulillar pueden ser usuales, es decir, sin ningún signo de atipia, o atípicas. Y al final, tanto la usual como la atípica, y sobre todo la atípica, podría llegar a convertirse en carcinomas in situ. Hay carcinomas in situ ductales y hay carcinomas in situ lobulillares. La hiperplasia epitelial solo se diagnostica mediante estudio histológico. No hay ninguna otra forma. Porque muchas veces vemos en las campañas de prevención y promoción, y de pronto habrán leído, porque a veces leo tanta locura, Dios mío, en Instagram, en cualquier página de estas amarillistas colocan, no, que el paciente se murió y no le habían dicho lo que era, no sé qué. Por eso es importante que la población esté, digamos, que tenga conocimiento de esto, ¿vale? La única forma de diagnosticar al 100% una lesión de mama es haciendo una biopsia, ¿vale?
es decir, el estudio patológico, mirar las células al microscopio. ¿Por qué no a todos se le hace biopsia? Bueno, porque depende. Si es una paciente joven, que no tiene antecedentes familiares, que es una lesión bien definida, lo que suelen hacer es poco a poco irla observando a través del tiempo. Pero sin embargo, si yo veo que hay una lesión en la ecografía o en la mamografía, que es una lesión esticulada, es decir, que es irregular, que tiene como espinas, que es una lesión que se ve con irregularidades, digamos, en la captación, en la mamografía o en la ecografía, ahí sí me debo preocupar y debo hacer biopsia, ¿vale? Esto ya les digo, esto depende mucho del tamaño, de las condiciones que vean del nódulo, y muchas veces biopsian, y la gran mayoría son cambios fibroquísticos. Mire, yo al día, yo creo que yo me puedo ver como 35 biopsias de mama, de las cuales de las 35 saldrán 2 con cáncer. El resto son cambios fibroquísticos, fibroadenoma, otro tipo de patología. Hombre, que salgan 2 es bastante. Para una población en Barranquilla es bastante que salgan 2 con carcinoma, por lo que aquí el cáncer de mama está bastante aumentado. Correcto, correcto. Acuérdense que el carcinoma in situ es que en el epitelio hay signos de atipia, pero todavía no ha roto la membrana basal, es decir, no ha pasado al tejido conectivo la lesión. Bueno, y esto es lo que ven. Otra vez me echo para atrás para ver los ductos. Recordemos cómo es un ducto normal, aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Ahora nos vamos para este, que es prácticamente un carcinoma ya in situ, ¿vale? Este es un carcinoma ductal. Miren que es cierto que cumple las condiciones que decíamos. Aumento del número de células, sí, hay un montón de células más. Incluso, miren que prácticamente ya no hay luz. La luz se taponó por el montón de células que hay. Lo que significa que hay desorden arquitectural, porque eso no pertenece a la arquitectura normal de un ducto de la mama. Y luego, si nos acercáramos, pues veríamos hipercromatismo, pleomorfismo, mitosis, etcétera, etcétera. Este es similar, lo único que les traigo es que en este ya hay necrosis dentro de los propios ductos. Eso todavía es peor, porque si hay necrosis, digamos que eso me da la garantía sí o sí de que estamos viendo un carcinoma in situ, porque en una hiperplasia no se debería ver necrosis, ¿vale? Ahorita seguimos con este cuento y ahora pasamos a patología tumoral y empezamos con el tumor benigno más frecuente que hay en la mama de las mujeres, que es el fibroadenoma. Su nombre ya me lo está diciendo. Si se llama fibroadenoma, significa que es un tumor de características mixtas. Fibro viene de tejido conectivo, de tejido fibroso, y adeno, ya ustedes saben que viene de glándula como tal. Es decir, que es un tumor que prolifera tanto áreas epiteliales como áreas del tejido conectivo. Es una masa que suele ser muy bien definida, redondita, puede aparecer desde la adolescencia, aunque suele aparecer más en mujeres como de 20, 30 años de edad. Bueno, y aquí la vemos. Es un nodulito muy bien definido. Cuando nosotros lo tocamos, parece como una bolita de caucho cuando uno lo toca, porque suele ser así como un aspecto, sí, tal cual como esas bolitas de caucho que rebotan con las que uno jugaba yaces, tal cual así es la consistencia de este tumor. Y miren cuando lo cortamos, al corte la superficie es toda de un mismo color, un color como blanco amarillento. Este tipo de tumor, cuando lo vemos así, decimos, esto debe ser benigno, muy bien definido, no tiene cambios de color muy llamativos, es una superficie muy lisa. Ahorita vamos a ver lo maligno y entonces hacemos la comparación. Y así se ve el tumor. Este sería el tumor, todo esto que está aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Todas estas cositas más moradas
son ductos. Lo que pasa es que los ductos en el fibroadenoma hacen unos patrones de crecimiento especiales. Si lo ven, que se vuelven como curvitos y se vuelven muy delgaditos. A eso se le llamaron los patrones pericanalicular e intracanalicular del fibroadenoma. Esto no es necesario que lo sepan porque esto es como para un residente de primer año de patología. Pero simplemente que sepan que son ductos, sino que hacen esas conformaciones especiales. Y alrededor de esos ductos que se ve, mucho estroma. Pero si se dan cuenta, el estroma hace como un color como moradito, como basófilo. A ese estroma, cuando es así, se le llama estroma mixoide. Tampoco es necesario que lo sepan a estas alturas del partido, simplemente que sepan que eso es estroma. Entonces, la combinación de elementos fibrosos con elementos epiteliales en un tumor, a eso se le llamó fibroadenoma y es el tumor benigno más frecuente en la mama. Bueno, y esto es para mostrarles tejido fibroso. Lo que se ven son unas células fusiformes típicas de los fibroblastos, y luego el elemento epitelial también es un elemento epitelial sin alteraciones. Acuérdense que siempre las estructuras epiteliales en la mama deben estar tapizadas con su epitelio, pero siempre por debajo del epitelio deben existir células mioepiteliales. Acuérdense que el mioepitelio es fundamental para la contracción y que pueda darse la eyección, porque si no, no se va a dar. ¿Por qué les digo que eso es tan importante? Porque cuando se pierden las células mioepiteliales en una mama, lo más probable es que estemos ante un proceso maligno. Cuando hay procesos malignos, lo primero que se pierde es la célula mioepitelial. Bueno, pasamos a otro tumor, que es un tumor que puede ser benigno o puede ser maligno, y se le llamó tumor filodes. ¿Cómo se parece o cómo es? Se parece a un fibroadenoma. Entonces van a decir, bueno, profesora, ¿y entonces cuál es la diferencia? La diferencia es que el fibroadenoma suele ser un tumor pequeño, suele medir 1, 2 centímetros, hasta 4 o 5 centímetros podía medir. Pero el tumor filodes es un tumor que va creciendo muy rápidamente en el tiempo, puede llegar a medir 12, 14, 16 centímetros. Entonces, lógicamente, ese crecimiento tan exponencial llama la atención enseguida tanto al paciente como al médico, ¿vale? Entonces, también es un tumor constituido por estroma y epitelio, es decir, también es un tumor mixto, pero ojo, tiene un estroma mucho más celular, tiene mayor tasa proliferativa. Es menos frecuente que el fibroadenoma y se produce en edades más avanzadas. Desde el punto de vista histológico, el aspecto es variable y se clasifica en benigno, que es aproximadamente el 90% de los casos. Ahí yo no sé qué le pasó, yo creo que es por el PDL. Bueno, y ese es un tumor filodes. Miren que a diferencia de un fibroadenoma, el aspecto es diferente. Ya no es un aspecto, ya no tiene una superficie lisa. Miren que el tumor se vuelve muy vascularizado. Todas esas cositas negras que estamos viendo ahí, esos son vasos sanguíneos. Entonces, ya eso, y es un tumor muy grande, llama mucho la atención un tumor tan grande que aparentemente fuera un fibroadenoma. Pero miren que cuando lo vemos hace algo similar al fibroadenoma, es decir, hace esas conformaciones. Sin embargo, en el estroma vemos demasiadas células e inclusive podríamos llegar a ver mitosis. Se dice que normalmente cuando en el estroma vemos mitosis, ya eso debería catalogarse como probablemente maligno, ¿vale? Bueno. Y ahora sí pasamos a la patología más importante de hoy, que es el carcinoma de mama. Creo que hemos hecho un breve preámbulo cuando hablamos de hiperplasia, pero ahora sí vamos a hablar bien de él. Empecemos con la etiología. Acuérdense del resultado de aprendizaje que ahí se conocen la etiología, la morfología, la fisiopatogenia, los aspectos moleculares y las complicaciones. Normalmente el carcinoma de mama cada vez más lastimosamente está apareciendo en gente más joven. Antes era una enfermedad que se daba de los 50 años en adelante.
Yo, por ejemplo, tuve hace 15 días una paciente de 23 años que la diagnostiqué de un carcinoma de mama. Entonces, cada vez está siendo más temprano. Se cree que probablemente va siendo cada vez más temprano es por la cantidad de noxas a las cuales nos estamos viendo sometidos sin que nosotros pues lo sepamos. ¿Vale? Algo muy importante en etiología es antecedente personal o familiar de cáncer, ya que hay una buena parte de la población que presenta cáncer de mama de tipo hereditario. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Antecedentes de cáncer, perdón, de enfermedad mamaria, es decir, es la típica paciente que nos dice, no, a mí hace 4 años me hicieron una biopsia y me dijeron que yo tenía una adenosis ductal y bueno, yo me dejé eso así y yo no hice más nada. No tuvo chequeo frecuente y pues esa lesión pudo ir progresando en el tiempo. Menopausia tardía, ¿por qué? Porque se dice que una de las noxas más importantes para el carcinoma de mama es el influjo hormonal. Entonces, entre más estemos expuestos a los estrógenos y a la progesterona, pues más probablemente podríamos llegar a tener como esa predisposición. La obesidad. Acuérdense que el tejido adiposo normalmente hace conversión androgénica y esto puede provocar entonces que aumente la predisposición al cáncer. Inactividad física, bueno, por lo mismo, ¿vale? Consumo de alcohol. El alcohol se ha comprobado que es una noxa. De pronto nunca habíamos tocado el alcohol como noxa, digamos, de algo específico, pero aquí sí se comprobó que el alcohol libera ciertos radicales libres que hacen que se puedan generar mutaciones a nivel de las células mamarias. Y bueno, lo más importante en cuanto a los hereditarios son estos 2 genes. Estos 2 genes no se me pueden olvidar jamás. Esto ha sido pregunta de examen de fin de ciclo básico. Y créanme que yo me indigné cuando esto se preguntó y nada más el 20% del semestre sacó buena esa pregunta. Sobre todo porque las siglas de los genes básicamente me están queriendo decir lo que es. BRCA, lo que significa es Breast Cancer, ¿vale? Entonces, hay 2 genes implicados, BRCA1 y BRCA2. Nunca se les puede olvidar que estos 2 genes son los que se encuentran mutados y que son los que predisponen a una paciente a tener carcinoma de mama hereditario. ¿Vale? Yo creo que cuando estábamos en segundo semestre, yo les tiré el cuento de Angelina Jolie. Yo no me acuerdo si se los conté. Yo creo que sí se los conté a todos los grupos de esa historia. Entonces, Angelina Jolie lo que tenía afectado era el BRCA1 y el BRCA2, y por esa razón ella se hizo mastectomía profiláctica, pues para evitar que, digamos, en la mama progresaran las lesiones y llegaran a ser carcinoma. Bueno, carcinomas in situ. Ya esto, pues lo comentamos un poquito ahorita que hablamos de las hiperplasias, pero bueno, ahí dice lo más importante. Todos los carcinomas de mama son adenocarcinomas. Bueno, sí, porque provienen o del acino o del ducto, ¿vale? No hay otra zona de donde pueda provenir. Las células neoplásicas se limitan o a los ductos o a los lobulillos, pero ojo, miren, ya me adelanté a la diapositiva, pero vuelvo y se los digo. Sin evidencia de infiltración de la membrana basal. Esto es prioritario saberlo para poder reconocer o poder clasificar a un cáncer como in situ. El carcinoma ductal in situ es lo más frecuente que ocurre y se asocia a microcalcificaciones. Es por eso que siempre que ven en una ecografía o en una mamografía microcalcificaciones, sin importar la edad, sin importar cómo sea la lesión, siempre que hay microcalcificaciones, ese paciente va a ir para biopsia, porque casi siempre el carcinoma in situ está relacionado a microcalcificaciones. Ahora, no toda microcalcificación es carcinoma in situ. Yo he visto miles de fibroadenomas calcificados y dan la falsa impresión de que fuera alguna microcalcificación. He visto cambios fibroquísticos con microcalcificaciones, hiperplasias sin atipias con microcalcificaciones. Es decir, que el que tenga microcalcificaciones no me quiere decir que va a tener un cáncer, pero sí tengo que biopsiarlo pues, para garantizar que no sea un cáncer. ¿Vale?
El lobulillar, ¿qué pasa con el carcinoma lobulillar in situ? Bueno, normalmente la gente no habla mucho de este tipo de carcinoma lobulillar in situ porque es mucho menos frecuente, da en gente mucho más joven y pues digamos que es un hallazgo incidental cuando lo encontramos. Como no se asocia a microcalcificaciones, pues nosotros, o el ecografista, el radiólogo, no se da cuenta y suelen pasarlo muchas veces. Entonces, muchas veces es cuando nosotros recibimos la biopsia que lo diagnosticamos, ¿vale? Carcinoma ductal in situ puede evolucionar a un infiltrante, pero es muy tratable cuando está en estadio in situ. Es decir, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a una paciente? Que le encontremos un carcinoma in situ, porque haríamos resección de la lesión y con eso ya ese sería su tratamiento, ¿vale? Ya cuando se vuelve infiltrante, ya la cosa se vuelve más complicada, porque acuérdense cómo es el tejido mamario. El tejido mamario es tejido adiposo y tejido fibroso. Es decir, que cuando se rompe esa membrana basal y las células basales salen, eso empieza a proliferar por todo ese tejido de una manera pues bastante descontrolada. ¿El lobulillar in situ puede evolucionar también infiltrante? Sí, pero normalmente no lo hace, digamos, tan comúnmente como lo hace el ductal. Bueno, y esto es un carcinoma ductal in situ con microcalcificaciones. Esto sería una microcalcificación, esto sería una microcalcificación. Miren que el ducto está relleno de células, no hay luz prácticamente. Y hay signos de atipia, pero sin embargo, observen el tejido fibroso alrededor, está respetado, está normal, ¿vale? Aquí vemos otro carcinoma ductal in situ, estos son varios focos. Y bueno, con el asterisco lo que me están señalando nuevamente es la necrosis tumoral. Acuérdense siempre que la necrosis tumoral es un signo de mal pronóstico y que siempre tenemos que pensar en malignidad cuando vemos necrosis. Esto es una neoplasia in situ, pero es de tipo lobulillar, ¿vale? Miren que cada una de estas bolitas era un acino, pero miren que ya no se le ven luces, pues porque aumentó el número, proliferó y por esto se ve de esta manera. Pasamos a los infiltrantes. ¿Cuál es la definición de un cáncer infiltrante? Bueno, un carcinoma infiltrante lo que significa es que esas células atípicas sobrepasaron la membrana basal y por lo tanto van a infiltrar todas las estructuras anatómicas que estén pues cercanas. Suele ser una masa indolora que la paciente se la suele palpar y de hecho me imagino que en PIP estarán dando eso como una de las grandes formas de prevenir el cáncer de mama, que es la autopalpación y la autodetección. Se detectan de forma precoz en la detección selectiva mamográfica y es por tal razón que actualmente toda mujer apenas cumple los 40 años debe hacerse una mamografía anual. La pregunta del millón que siempre me hacen a mí es, doctora, ¿solo mamografía? No, solo mamografía no, porque resulta que la mamografía no detecta el 100% de las lesiones. Entonces siempre se tiene que hacer tratamiento doble, o tratamiento no, examen doble, que es mamografía y ecografía. Las dos juntas, mamo y eco, sí garantizan aproximadamente que un 99% de las lesiones las voy a poder detectar. Entonces ya uno queda más tranquilo cuando sale una mamografía negativa y una ecografía negativa. Bueno. Las masas grandes, los carcinomas muy grandes, ¿qué pueden hacer? El crecimiento tan exagerado puede lograr que la epidermis y la dermis se empiece a jalar. Y eso provoca un efecto que se llama la retracción de la piel. O inclusive puede lograr que los vasos linfáticos empiecen a tener unas dilataciones muy severas y a todo eso se le llamó la piel de naranja, que es la afectación en la piel del cáncer de mama. Por eso muchas veces cuando una paciente les diga,
que el pezón se le invirtió, bueno, eso lo puede hacer una ectasia ductal, eso lo puede hacer de pronto alguna una patología del conducto de Alastróporo. Pero lo primero que debes descartar, si la paciente dice que el pezón se le metió para adentro, es un cáncer. Entonces, eso que jamás se les olvide. Una paciente que llegue con el cuento de que el pezón se le metió para adentro, pilas con esa paciente, hacer una mamografía, hacer una ecografía, porque de pronto puede tener un cáncer. ¿Cuáles son los subtipos de carcinoma de la mama? Bueno, hay muchos más que estos que puse aquí. Pero, digamos y volvemos, la mama es algo muy complejo y esto suele ser ya como para un nivel de R1 de patología. Entonces, que sepan que existen muchos tipos de tumores de mama, pero nos vamos a quedar con los dos más importantes, que son el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Macroscopía. ¿Qué veo yo en una pieza de cáncer? Pues para saber qué es cáncer. Bueno, el cáncer, bueno, esto es un vasito sanguíneo. Este es el tejido mamario, todo esto. Y lo que está en blanco, como con rositas, todo esto es el cáncer. Miren lo primero que llama la atención. ¿No les llama la atención que si ustedes hacen como el recorrido de los bordes, parece como una estrella o un asterisco? Eso es lo primero que llama la atención del cáncer de mama, que suele tener bordes estrellados o también se le llama bordes espiculados, que parecen como unas espinas, unas puyas. Eso es típico del cáncer de mama. Un fibroadenoma no hace esto, un tumor filoden no hace esto. ¿Vale? Bueno, esta imagen la verdad que es muy mal bonita porque tiene mala resolución. Voy a pasar mejor a esta. Entonces miren que esto ya es un cáncer en pleno. Miren cómo ya prácticamente en muchas de las zonas ya no hay conformación de ductos como tal, sino que ya ustedes ven es células como intravéculas o incluso difusas por todo el tejido fibroso. Y si yo miro mayor aumento de esas células, pues le veo hipercromatismo, le veo cromorfismo, le veo mitosis, etcétera, etcétera. Este sería un ductal. Miren que todavía algunas conservan el patrón tubular o de ducto. Todavía algunas tienen luz. El código este de la boca. Y esto que está aquí a la derecha, este sería un ductal, y esto que está aquí a la derecha sería un patrón lobulillar. ¿Qué sucede con el cáncer lobulillar o con el carcinoma lobulillar? El carcinoma lobulillar tiene una diferencia muy importante del ductal, y es que el carcinoma lobulillar hace una mutación específica en un gen que se le denominó la E-caderina. ¿Qué pasa con la E-caderina? ¿Eso para qué sirve? Resulta que este gen codifica para una proteína que para lo que sirve es para mantener la cohesión celular, es decir, para que las células estén todas agarraditas unas con otras y hagan el patrón, pues el ducto, ¿verdad? Si esa caderina se pierde la unión intercelular y las células empiezan a verse así como desperdigadas por todos lados. Pero resulta que el lobulillar hace un patrón especial por el cual siempre que lo vemos sabemos que es un lobulillar y que no es un ductal. ¿Cuál es ese patrón? Miren las células. ¿No les llama la atención que las células están haciendo como una filita india? ¿Sí las ven que van una detrás de otra? Bueno, a ese patrón se le llamó patrón en fila india. Es facilísimo. Y es típico del lobulillar. Un ductal nunca va a hacer esto. Entonces, cuando nosotros vemos eso así, decimos, listo, patrón en fila india, carcinoma lobulillar infiltrado. ¿Vale? Lo tenemos clarísimo enseguida. Fila en India. Fila india, bro. Ahora bien, digamos que ya tenemos diagnosticado el cáncer. Ya definimos si es ductal porque vimos luces y vimos túbulos, entonces lo definimos como ductal. O lo definimos como lobulillar porque le vimos el patrón de fila india. Ya nosotros diagnosticamos. Ahora, ¿qué viene? Bueno, ahora viene lo más importante del cáncer de mama, porque en verdad
Lo importante del cáncer de mama no es decir que tienes el cáncer. Lo importante del cáncer de mama es darle las herramientas al oncólogo o al cirujano oncólogo para que pueda tratar a esa paciente. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen tumores demasiado grandes, con unos tamaños, cuando se detectan, ya los tamaños son grandes. Entonces, muchas veces no va a ser posible hacer tratamiento quirúrgico inicial, sino que muchas veces lo que se va a querer es reducir primero el tamaño del tumor y luego, cuando haya reducido de una manera considerable, ahí sí hacer resección, pues ya sea de un cuadrante o ya sea la mama completa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los patólogos moleculares empezaron a estudiar cuáles eran las vías que estaban mutadas en los cánceres de mama. ¿Para qué querían saber eso? Bueno, eso lo querían saber pues para poder ayudar en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes. Entonces, de esa manera se comprobaron que habían 4 cosas indispensables para poder dar tratamiento y pronóstico a los pacientes. Y esas 4 cosas son que el tumor capte con estrógeno, que el tumor capte con progesterona, que el tumor tenga o no tenga mutación en un gen que se le llamó HER2 y que el tumor tenga un índice proliferativo bajo o alto, porque acuérdense que la capacidad replicativa, lógicamente, si es baja me dará mejor pronóstico, si es alta me dará peor pronóstico. Entonces, con respecto a esos 4 parámetros, se dieron los perfiles moleculares del cáncer de mama, ¿vale? Esta parte es muy importante porque digamos que es lo que actualmente me dice a mí qué tratamiento darle a un paciente o qué tratamiento no darle, ¿vale? Entonces empecemos. Hay 4 tipos de perfiles moleculares. El primer tipo de perfil molecular se le llamó luminal, ¿vale? Pero ese luminal a su vez se dividió en 2 grupos, luminal A y luminal B. ¿Cuál es el tumor? Imaginemos que a una persona le detectan un carcinoma. ¿Cuál es el mejor, el que tiene mejor pronóstico, el que esa paciente debe decir, Dios mío, ojalá que, si tengo, como ya tiene cáncer, ojalá que sea ese para que me lo traten rapidito? El luminal A, ¿vale? El luminal A es el tumor de mejor pronóstico. ¿Por qué? Bueno, porque el luminal A es positivo para receptores de estrógeno y para receptores de progesterona en inmunistoquímica. ¿Qué quiere decir que el tumor sea positivo o que capta el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona? Eso lo que significa es que nosotros le vamos a poder dar tratamiento quimioterápico con hormonas, ¿vale? Por ejemplo, como el tamoxifeno, que es un medicamento que se utiliza cuando el tumor responde a hormonas, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de tumor pues, más sencillo de tratar. Además, suelen tener una tasa proliferativa baja. Entonces, eso significa que su crecimiento suele ser lento en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto que estoy queriendo decir significa que todos los tumores de mama tienen que pasar por inmunistoquímica. Cada vez que nosotros diagnosticamos un cáncer, ese cáncer tiene que pasar a hacerse un estudio de inmunistoquímica. Y mediante el estudio de inmunistoquímica es que definimos el perfil y así el oncólogo va a ver el perfil y va a decir, bueno, le conviene más esta terapia o le conviene más esta. Pasamos al siguiente, que es el luminal B. El luminal B también suele ser positivo para receptores de estrógeno y progesterona, pero se dice que la tinción es más débil, o sea, capta un poquito menos que el A. Ambos tumores, tanto el A como el B, suelen tener negatividad para el HER2, es decir, no le funciona la terapia del HER2. Y el luminal B
La desventaja que tiene es que no responde tanto a las hormonas, pues porque dijimos que la tensión es más débil, pero además tiene una fracción proliferativa alta, es decir, que su crecimiento es más rápido. Es decir, que tiene un pronóstico un poquito más complicado que el primero. Sin embargo, todavía el pronóstico tiende a ser bueno, ¿vale? Pasamos a los tumores que salen positivos para HER2. Normalmente los tumores que salen positivos para HER2 significa que tienen la mutación. Estos positivos para HER2 se dice que son tumores que suelen ser agresivos, suelen ser tumores de alta tasa mitótica, suelen ser los típicos tumores que hacen mucha necrosis, son los tumores que crecen muy rápido de tamaño, ¿vale? Pero tienen, digamos, una cosita a favor, y es que existe una terapia molecular contra esa mutación, a la cual el nombre del, digamos, del tratamiento, voy a decir el comercial, que no debería decirlo, es el Herceptin. Es una droga específica, un tratamiento quimioterápico específico, y esos pacientes se demostró que cuando empiezan a utilizar el medicamento, ¡pum!, disminuye el tamaño tumoral impresionantemente. Es decir, que a pesar de que el tumor tiene características agresivas, el tratamiento lo hace que pueda tener un buen pronóstico. Y pasamos a los últimos, que son los que lastimosamente uno querría que ningún paciente tuviera, que son los triples negativos. Eso significa que no captan receptores de estrógeno, que no captan receptores de hormona, que no tienen la mutación del HER2, es decir, esos no tienen tratamiento, digamos, específico contra el tumor. Son los tumores de peor pronóstico. Tienen unas tasas proliferativas elevadas, crecen muy rápido. Ya revisé. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Solemos dar otros tipos de quimioterapia, pero es mucho como ir probando, ir viendo cuál les sirve, cuál no, ir cambiando ciclos, ir viendo a ver cuál les funciona. Pero normalmente estas son la mayoría de los pacientes que lastimosamente no funcionan, una quimioterapia no funciona, otra no funciona, otra, se van deteriorando y suelen fallecer, ¿vale? Por todo esto que he comentado aquí, esta es la explicación de por qué uno a veces dice, oye, pero yo conocí a fulanita de tal, y fulanita de tal tenía un carcinoma de mama, y le fue súper bien, y está sana y normal. Y yo conozco a esta otra que era mucho más joven, y le dio cáncer de mama, y se colocó súper mal, no le sirvió ningún tratamiento, y se murió, ¿vale? Es por esta razón, porque al haber tanta variabilidad molecular, pues cada uno tiene un pronóstico diferente, cada uno tiene un tratamiento diferente, y cada uno pues va a ser diferente también el huésped, pues porque cada huésped va a ser diferente, ¿vale? Una pregunta, Sí. ¿puede cambiar de uno a otro? O sea, de No, No me de deja uno a mismo. otro no suelen cambiar, pero sí podría suceder que aparezcan más mutaciones en el tiempo que le confieran más capacidades agresivas. Por ejemplo, un tumor que adquiere